Hola, soy Paula y en el video de hoy te voy a mostrar cómo hacer paso a paso un fanzine. Para iniciar esta explicación vamos a hablar sobre las dimensiones de las hojas. Te voy a mostrar cómo hacer el plegado con una hoja tamaño A3, pero es importante saber que puedes usar la hoja del tamaño que quieras. La medida final va a ser la mitad en altura y 1/4 en el ancho. Entonces, por ejemplo, si usamos papel tamaño A3, la medida final va a ser esta, y si usamos papel A4, la medida final va a ser esta. También podemos usar de base papeles o cartulinas de colores. Comenzamos plegando a la mitad. Abrimos el papel y plegamos a la mitad en el otro sentido. Y ahora plegamos a la mitad de este lado y de este lado. La hoja tiene que quedar así. Para realizar el corte vamos a usar una tijera, vamos a plegar a la mitad y vamos a hacer un corte desde aquí hasta aquí. La hoja tiene que quedar así con este corte, y para hacer el plegado vamos a hacer este movimiento. Levantamos así, empujamos hacia el centro y plegamos de esta forma. Una vez que tenemos el plegado finalizado, es muy importante señalar previamente el orden de las páginas. Esto nos va a permitir trabajar con la hoja desplegada para estar más cómodos. Entonces, el orden va a ser el siguiente. La tapa, la portada, va a ser el número 1. Continuamos con el 2, 3, 4, 5, 6, 7 y el número 8 va a ser la contraportada. Otro dato importante es comprender el sentido de las páginas, que es enfrentado. Comenzamos por el 1 y toda esta fila de aquí, 2, 3, 4 y 5, va a estar enfrentado. Si no respetamos esto, al plegar nos van a quedar las carillas dadas vuelta. Fíjate en este ejemplo, tenemos este sentido y este otro sentido enfrentado. Como te contaba en la presentación de este video, el fanzine es una publicación que nos permite usar diferentes herramientas y materiales para su creación. Podemos realizarla completamente a mano, o por ejemplo en este caso diseñarla con archivos digitales impresos. En este caso usé una hoja tamaño A4 y fui realizando una combinación con papel, estampillas y sellos. Estos fanzines fueron creados con fotocopias,
lápices de colores, sellos. Este otro fanzine también tiene una combinación de técnicas y materiales y justamente a continuación te voy a mostrar el paso a paso de cómo lo hice. Hemos llegado al final de este tutorial que espero haya sido de tu interés. No te olvides de dejar un me gusta y suscribirte al canal. Nos encontramos muy pronto con un nuevo video. Chao.